No sé, ya que me estoy acordando a tiempo. Ok, vamos a ver. Esta era la tarea, ¿verdad? Supongo que no la intentaron, o tal vez sí, pero igual, bueno, vamos a revisarla y a repasar un poco los conceptos que se estuvieron mencionando ayer, ¿verdad? Que era sobre lo que llamamos la propensión marginal al ahorro y la propensión marginal al consumo. Hablábamos de que, por ejemplo, son dos funciones, ahorro y consumo, que dependen directamente del ingreso. Son dos funciones que dependen del ingreso. Y lo que se decía es, ok, yo tengo ya un ingreso. Si ese ingreso aumentara por alguna razón, entonces va a haber de ese aumento, va a haber una parte que se va a destinar al ahorro y una parte que se va a destinar al consumo. Entonces, por eso es que se llama propensión marginal al ahorro o al consumo. ¿Qué tan propenso voy a estar? Uy. Dígame. No, no, perdón, pensé que no estaba grabando, pero ya vi que sí. Ok, ok. Este, ¿Qué tan propenso estoy yo entonces a ese aumento a destinar al ahorro y qué tan propenso voy a estar yo para destinarlo al consumo, ¿verdad? Ese era en términos así, digamos que simples del concepto que estuvimos viendo. Entonces, este ejercicio, por ejemplo, nos habla ya de una función consumo de un país. Esa es la función consumo. O sea, el país recibe un ingreso, está dado por esa función del consumo. Perdón, el país recibe un ingreso y esa función C, que es de consumo, me modela a mí cómo va a ser el consumo de ese país, que tanto del ingreso va destinado al consumo. Ahora, si el ingreso es de 25 millones, dice, entonces que cuál va a ser la propensión marginal al ahorro. O sea, que si hubiese un incremento en ese ingreso, teniendo ya un ingreso de 25 millones, teniendo un aumento en ese ingreso, un incremento, ¿qué es lo que va a estar propenso al ahorro? Propensión marginal al ahorro. Ok, entonces, al final lo que se dedujo fue que las derivadas de tanto de la función consumo como de la función ahorro me dan exactamente esa función que necesitamos o esa información, la propensión marginal. ¿Por qué? Porque propensión marginal es precisamente eso, ¿verdad? Como estar al margen. Entonces tengo 25 millones de ingreso. ¿Qué va a pasar si incrementa? Entonces, esas derivadas me dan esa razón de cambio instantánea, que es lo que realmente estamos haciendo aquí. Vamos a ver. Entonces, ya tengo la función consumo y necesito averiguar la propensión marginal al ahorro. Algo muy importante que se dijo ayer fue que sabemos que la derivada del consumo me da la propensión marginal al consumo y que si yo sumaba la propensión marginal al ahorro, que se llama S, se denota por S, esto siempre tiene que darnos 1. Siempre. O sea, la suma de estos dos factores, de estos dos índices, realmente es un número, es un índice. Que ese índice lo que me dice, ok, de ese incremento, tanto por ciento va destinado para el consumo y tanto por ciento va destinado para el ahorro. Entonces vamos a ver cuál sería la propensión marginal al ahorro si el ingreso son de 25 millones. Tenemos que derivar, tenemos que derivar. Ayer yo les decía a ustedes que a veces uno tiene que buscar estrategias que le permitan a uno derivar de una forma más fácil, de una forma más fácil. Por ejemplo, esta función, así como está, yo podría decir, bueno, es una derivada de un cociente. Está bien,
es una derivada de un cociente. Son dos, es una fracción. Tengo la y, que es la variable independiente, la tengo arriba y abajo, numerador y denominador. Entonces es un cociente, en teoría sí. Pero si yo la reacomodo, la derivada se puede convertir en algo mucho más sencillo, muchísimo más sencillo. Y que ahí es donde a veces uno tiene que jugar un poco, ¿verdad? Con eso. Por ejemplo, esta misma función yo la podría escribir así. 9, 9 más raro, ¿va? 9 por i a la 1/2 sobre i a la 1/2 más 0.8 por i a la 1/3 sobre i a la 1/2. Me estoy separando en divisiones y estoy quitando las raíces. Menos, aquí era menos, 0.3 por i sobre i a la 1/2. ¿Qué gano con eso? Bueno, vean que aquí inicialmente, en esta primera parte, esto se puede simplificar. Entonces ya nada más me va a quedar 9 más. Ve, ya derivar eso suena más sencillo, ¿no es cierto? Luego aquí nos va a quedar 0,8 y si aplico leyes de potencias, cuando yo dividía potencias, de hecho que por eso es que uno dice que aquí se simplifica esto, ¿verdad? Porque las leyes de potencias me dice que cuando yo divido potencias de igual base, conserva la base y resta los exponentes. 1/2 menos 1/2 da 0 y a la 0 es 1, 9 por 1 es 9. Lo mismo haría aquí, 1/3 menos 1/2. ¿Cuánto da 1/3 menos 1/2? 1/3 menos 1/2, ustedes ahí que están con la calculadora en la mano, hasta está caliente esa calculadora ya y todo. Cambio esta mía, si yo la empiezo a usar aquí ahorita está fría y todo. Menos un sexto. Menos 1/6, entonces sería i a la menos 1/6. Menos, y lo mismo voy a hacer aquí, 0,3, aquí que sería 1 menos 1/2, que nos daría menos 1/2. Ven, ya eso se me simplifica un montón. ¿Por qué? Así, así, tendríamos que la derivada de esa función c va a ser igual. Derivada de 9, 0. Ay, no hace falta ponerlo, ¿verdad? La derivada de 0,8 por i a la menos 1/6 sería 0,8 por menos 1/6 por i elevado a la menos 1/2, pero menos 1/6 menos 1. Que eso nos daría Menos 7/6. menos 7/6 menos 0,3 por menos 1/2 por, y aquí me faltó la i, ¿verdad? I elevado a la menos 1/2 menos 1, que eso nos daría menos 3/2, ¿verdad? Creo, si no me equivoco. Menos 3/2. Y ahí está la derivada, eso es. Esa es la derivada de esa función. Así como está. Si se quiere, se puede simplificar un poquito para que quede más bonito. Para que quede más bonito. Por lo menos visiblemente. 0,8 por menos 1/6, ¿cuánto da? Dice que daría menos, ¿qué dice? Menos 2/15. Sí, menos 2/15. Menos 2/15. De hecho, que vean que incluso yo podría ya, esta i a la menos 7/6 me está quedando exponente negativo y lo puedo pasar incluso otra vez a raíz. Nos quedaría así como menos 2 arriba y abajo quedaría 15 la raíz séptima de i a la 6. Perfectamente la podríamos escribir así. Aquí nos va a quedar más porque es menos 2/3, menos 0,3 por menos
un medio nos va a dar positivo. ¿Qué cuánto da eso? 0,3 por un medio. 3/20. Ok, entonces quedaría el 3 arriba, abajo 20 y sería la raíz para ver, yo esto lo escribí mal, ¿verdad? Aquí lo estoy escribiendo malísimo esto. Aquí no es 7 aquí ni es al revés. Es la raíz sexta de i a la 7. Aquí sería la raíz cuadrada de i a la 3. Y listo, ya. Ahí sí ya no hay más que hacer. Ahora, la propensión marginal, mi PMC, la propensión marginal al consumo, va a ser C' evaluado en I igual 25 millones. Que eso sería lo mismo que meter entonces aquí dentro de esta función 25 millones. Entonces ustedes me dicen, a ver cuánto da eso, porque eso... Cuando lo tengan, yo lo estoy metiendo aquí igual, a ver si... Pero yo soy, a veces fallo en los cálculos hasta con calculadora. 25 millones. Recuerden que ese número tiene que darme un número, además, entre 0 y 1, ¿verdad? Si ya lo tienen, me lo dicen, para no... Pero es verdad que ese 25, evaluarlo en, en la función, pero ya derivada. Ajá, es correcto, sí, porque es Ok. para la propensión. Ajá. Bueno, aquí a mí me dio un número grandísimo. Bueno, grande no, sino como con muchos, muchos decimales. Que podría ser también, digamos, no es que esté mal. Lo malo fue que me dio negativo. Eso sí está mal. Profe, Dígame. a mí me dio menos Ujú. 3,10, 69, 52, Sí, 25, 4 por 10 elevado a la menos 10. exactamente, ese mismo número tengo yo. Es Lo que, es una cantidad inmensa de números. sí, lo que más me preocupa es que da negativo. Tanto el número como tal no, sino que nos haya dado negativo. Eso es lo que más me preocupa. Porque no debería dar negativo. Entonces, en algún lado, en alguna parte, hay algún error. Les dio como menos 3/10. Ujú, exactamente, menos tres punto Ok, diez ok. por 10 a la menos 10. Ajá, sí, sí. Entonces, el problema aquí no es tanto el número como tal, sino que nos haya dado negativo. Eso es lo que sí no debe estar correcto aquí. Mm, Vamos a ver si lo encontramos así rápidamente. Esto es lo mismo que i a la 1/3 y a la 1/2. Y 1/3 menos 1/2 sería menos 1/6. Profe, Dígame. ahí donde dice y a la 1/3. Ajá, ¿en cuál parte? En aquí, por Ahí, aquí. ahí, ajá, Ajá. exactamente. Pero no sé si el exponente es 1/3 al pasar a la raíz. 2/3. Tiene razón. Sí, es 2/3. 2/3. Ahí está, eso es parte de un error ahí, sí. Ujú. Aquí debería ser 2/3 porque la raíz es, y no debería ser 2/3, debería ser 3/2. 3/2, Ujú, ajá. 3/2. Ujú, exactamente, eso ya ahí va a cambiar todo, porque entonces aquí sería 3/2 menos 1/2, 3/2 menos 1/2, eso nos da
1. Para ver, 4, no, 2. No, 3 medios menos 1 medio, no da 1. ¿Cierto? Confirmen ahí, a ver. Yo diría que eso da menos 3 medios menos 1 medio da 1. Sí, 1, profe. Y lo demás yo creo que sí está bien. 1 medio es aquí abajo, ese sí está bien. Aquí sería 1. Entonces aquí sí sería menos 1 medio. Entonces aquí sería, esto es un 1 aquí. Entonces esto cambia, esto se va a hacer muy diferente aquí ya. Porque entonces sería, nos había dado menos 2 sobre 15. Entonces sería menos 2i sobre 15. Más esa parte que estaba ahí ya. Creo que ahí está parte del error. Ya eso sí cambia mucho. Por lo menos esa es la esperanza. Vamos a ver si es cierto. Vamos a evaluar a ver si nos da. Ahora sí. Menos 2 por 25 millones. Sobre 15. Como les digo, no es tanto el problema que dé negativo, que dé un número muy grande a como que nos haya dado negativo. Ese sí es un problema. Y ahora me dio peor. Por lo menos, Profe, ahí, otro error. Vamos a ver dónde está el otro error. no, es que debajo de la que arreglamos, Sí. ahí donde dice 0,3 y a la derecha, Ajá, profe, sí, 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 sí. menos 0,3 y ese yo creo que no da negativo. El exponente, no, pero el de, Sí, ¿verdad? Este no. ¿Cuál no da negativo? Este que está aquí no da negativo, sí. exacto, Tiene ajá. razón. Tiene razón. Ese es otro problema aquí. Ya vamos llegando a donde está el... Y creo que por aquí deberíamos de haber corregido esto también, porque esto... Creo que aquí lo mejor sería volverlo a escribir todo. Borremos esta parte porque esto también va a estar mal. Entonces aquí sería 0,8i. Esta parte yo creo que ya la está bien revisada. Menos, y esta parte no da negativo, sí, porque sería 1 menos 1 medio da 1 medio. Claramente, sí. Que entonces la derivada sería 0,3 por 1 medio por 1 medio y aquí sería por i elevado a la menos 1 medio. ¿Cierto? Ahora sí, eso sería, así sería. 0,8 i, porque aquí sería 3 medios menos 1 medio nos da 1, 0,8 i, ok. Menos 0,3 por 1 medio, porque ahora entonces sí el exponente que baja es positivo y a la menos 1 medio. Y 0,3 por 1 medio, ¿cuánto nos da? Ah, bueno, este signo ya va a ser menos, no va a ser más. Y aquí estoy metiendo un negativo que no existe. Y ni existe este tampoco. Vamos a borrar estos. Que estos, sí, no. Profe, aquí tenemos 9 más 0,8 por i, pero al sacar la derivada, obviamente del 9 es 0, y donde dice 0,8 ya no tenemos que ponerla ahí, ¿cierto? Tiene toda la razón. Eso es, vea, esto es como un consejo que yo siempre lo pongo en práctica y hoy no lo estoy haciendo y eso es lo que pasa, por eso es que pasan estas cosas. Cuando ya uno ve que algo está mal, mejor no ponerse a tratar de solucionarlo en el mismo ejercicio, porque eso al final uno termina haciendo hasta más errores. Y eso es lo que nos está pasando aquí. Pero bueno, yo creo que ya lo vamos remendando. Gracias a todas estas observaciones. Si aquí derivamos 0,8 y quedaría 0,8.
menos 0,3 por un medio, que sería la Es que derivada de esto. bueno, no. Siga, profe. Ya le Sí, iba a sí, decir el resultado de eso. sí, pero ¿eso cuánto da? Dígamelo, no importa, está bien. Sí, a esta 3 parte, sobre 20. 3 sobre 20. Sí. 3 sobre 20 sería 3 sobre 20 raíz cuadrada de i. Ok, ahora sí, evaluemos ahí a ver qué nos da. Ya si esto ya no nos da, entonces ya creo que mejor lo volvemos a hacer. Ya esto sí, ya creo que debería estar llegando al punto. Si no estoy mal, y si no Ujú. puse los números mal, dice que da 0,79. 0, ya eso es un número muy razonable. Es que por eso, lo que nos estaba dando no tenía, pero ni la más lógica posible, ¿verdad? El problema. Recuerden que cuando yo busque el PMC, eso tiene que ser un resultado que sea entre 0 y 1 y positivo. Por eso, entre 0 y 1. Y ahí digamos que decir que positivo es redundante. Un número entre 0 y 1. No es ni 0 ni es 1. Entre 0 y 1. Y entonces todos los resultados anteriores, ninguno cumplía con esa condición. Entonces por eso es que no estaba bien, no había algo que no estaba bien. Pero sí, eran muchas cosas que no estaban bien. Entonces dice que ahora sí, 0,79, es más, vamos a redondearlo porque, digamos, redondearlo sería aquí decir no igual, sino aproximado, digamos aproximadamente 0,79. Yo sé que no estoy redondeando, pero le estoy quitando decimales ya, 0,79. Donde la pregunta que nos hacen es cuál es el PMS, la propensión marginal al ahorro, sería 1 menos mi PMC, según los resultados que estuvimos haciendo ayer, que esto sería igual a 1 menos 0,79, que nos da 0,21. Sí, Sí, profe. ¿verdad? 21. Sí, profe. Sí, 21. Ya ahora estoy dudando hasta 1 más 1, ya, ante tanto enredo que hice, yo voy a dudar hasta de 1 más 1. Ok, eso sería. Ayer un detalle que digamos, uno aquí como respuesta uno diría, por lo tanto, bueno, en este caso nada más me preguntan por PMS, ¿verdad? Entonces mi propensión marginal al ahorro es 0,21, punto. Pero recuerden que esto yo lo que les estaba diciendo es como, esto es lo que me dice a mí es un porcentaje que se va a destinar de un incremento X que haya en el ingreso al ahorro. Entonces, por ejemplo, hagamos un caso muy particular. Por ejemplo, si ya el ingreso es de 25 millones, pero supongamos que hay un incremento de 1 millón más. Tendríamos un incremento en el ingreso de 1 millón. Entonces, de ese millón que yo voy a obtener, el 21%, para hablar de porcentaje, 0,21 sería como el 21%, se va a destinar de ese millón al ahorro. ¿Cuánto sería? Más o menos eso, digamos, si estamos hablando de 1 millón, el 21% de 1 millón sería Bueno, son 210.000. 210,000, exactamente. Entonces, ya ve, entonces, esa es la idea de esto que estamos haciendo, que es incremento de 1 millón. Ya tenemos el ingreso que se está dando, pero entonces si yo sé que va a haber un incremento, yo ya podría incluso saber de cuánto va a ser lo que se va a destinar de ese incremento al ahorro y cuánto se va a destinar al consumo, ¿verdad? En este caso serían del 1,210,000 van para el ahorro y el resto van para el consumo. Y así, digamos, eso sería indiferentemente
digamos, indiferentemente del incremento, siempre se va a manejar ese resultado así como está por la fórmula que define el consumo de este país. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta o duda que tengan, aparte del enredo que hice yo. Yo sé que eso no es bueno realmente, ¿verdad? Que uno cometa esos errores ahí, menos que hacer lo que me puse a hacer, ¿verdad? Que como tratar de corregirlo ahí. Por dicha, ustedes pueden seguir bastante bien ahí los enredos que yo hago y ayudarme a llegar a la solución. No sé, estamos con eso. Entonces, para hacer la parte B del problema, lo que nos decía es determine la razón de cambio relativa. Recuerda que fue uno de los conceptos que también se estuvieron comentando ayer, la razón de cambio relativa del consumo con respecto al ingreso para el mismo ingreso de 25 millones. ¿Qué era eso? Había una fórmula que me hablaba de la razón de cambio relativo. ¿Qué era? ¿Se recuerdan? Sí, Ujú, pero no me acuerdo el orden bien. Creo que era como una división sí, y es- la función derivada arriba, creo, ujú, fuera abajo. Y la exactamente, función sin derivar. Esas dos. exactamente. La razón de cambio, la razón de cambio relativa, en este caso sería C derivada de 25 millones. Para ver si estoy bien y me falta un cero. Sobre la función normal evaluada en 25 millones. Esa es la razón de cambio relativa. Ya la de arriba la tenemos. 0,79. Bueno, vamos a poner aproximadamente. No es igual, va a ser aproximado. Y si evaluamos los 25 millones en la función original, déjenme y me la traigo para acá para que la veamos. Si evaluamos 25 millones aquí, si hacemos C de 25 millones, ¿cuánto da? Está complicado, ¿verdad? Hacer ese cálculo ahí. Se va a fundir la calculadora. Pero ustedes son carguísimas para eso. Entonces, yo lo voy a ver si les damos como para confirmar el resultado. Porque hay que meter bastantes cositas ahí. Que a veces eso uno es muy fácil meter las patas, como dicen. Profe, a mí me da, Qué bárbaro uno más bueno, rápido con la calculadora. ¿Ah? a mí me da 19.998.500 y 509. 509. Vamos a ver, yo ya casi voy terminando. Vamos a ver cuánto me va a dar a mí. No me dio lo que usted le dio. ¿Cuánto dice que le dio? 19 Ah, ok, millones ok. 998 mil No, sí, sí es. 509. Eso sí me dio a mí también. 19.998.509. 509. O sea que eso es lo que deberíamos de dividir aquí. Dividido entre eso. ¿Qué se me va a traer? Ah, no. Dividido eso entre eso. Ah, no, pero no me sirve así. Vamos a escribirlo. Mira, qué vacancia. 19.998.509. Que eso va a ser aproximadamente. Ok, nos va a dar un número con decimales. 3,950294 Ujú. 494
por 10 elevado a la menos 8. Dejémoslo así entonces. 3,9 redondeado, ¿verdad? Bueno, redondeado no, es un aproximado. Nada más lo que hago es quitar los demás decimales por 10 a la menos 8. Entonces, si lo escribiéramos sin la notación exponencial, sería como 0,0000000, bueno, serían 7 ceros, 39. Pero no lo vamos a escribir así porque quedaría muy, muy, muy raro. Esa es la razón de cambio relativa para un ingreso de 25 millones. Profe, Ujú. en el caso para el examen o para cualquier actividad, si nosotros ponemos una aproximación, dígase, por ejemplo, en este caso que da 3,9 y un montón de números aleatorios por 10 elevado a la menos 8, Ujú. y nosotros solo ponemos 3,9 por 10 elevado a la menos 8, pero sin poner el igual, así como indicando que es un aproximado, está malo. Mm, no, no, es que realmente no es, digamos, es algún asunto muy, nada más como de notación que uno trata de manejar, pero digamos, no es que esté mal. No, 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 digamos, se entiende, sí. Ah, ok, está bien. Es que usted agrega Esas esos líneas. iguales todos turbios, ajá. Es que sí, digamos, es que eso es, porque como le digo, es un asunto que yo, digamos, uno ya, tal vez porque uno, maneja más esos detalles técnicos, matemáticos, que por ejemplo, yo no, si el número, por ejemplo, el número pi, es un caso muy particular, uno siempre dice pi que es igual a 3,14 y eso no es cierto. Pi no es igual a 3,14. Pi es igual a 3,14 y un montón de decimales más. Lo correcto sería decir pi es aproximadamente 3,14. Entonces digamos, uno no acostumbra a decir que pi es igual a 3,14. Uno dice pi es aproximadamente 3,14. Pero digamos, si usted, así como usted lo dice, si para efectos de examen yo no puse que pi era 3,14, está mal. No, no, no está mal. Se entiende, sí, es eso aproximadamente, pero si usted usa el igual en vez de un aproximado, no vamos a entrar en ese tecnicismo, ¿verdad? Entonces, no se preocupe por eso. Ahora, ya usted sabiendo esto, si usted sabe que le va a quitar decimales a un número, porque tenía 5, 8 decimales, pero usted nada más puso un decimal, y usted dice, no, esto es una aproximación, y entonces ya usted sabe que el símbolo de aproximado son esas líneas ahí onduladas, y lo empieza a usar, genial, genial, porque digamos, está poniendo en práctica algo que usted está aprendiendo. Entonces ahí nada más como información o como dato. Ok, profe, muchísimas gracias. Perfecto. Ok, vamos a ver. Esto era la tarea. Esto fue de lo que estuvimos viendo ayer, que como les decía, con esto terminaba el tema de derivadas entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, no se emocionen mucho. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver ahora lo de integrales, que de hecho que es la diapositiva que sigue, ya es empezar a hablar de integrales. Resulta que cuando se hable de integrales, no necesariamente estamos dejando de lado las derivadas. Es más, todo esto ha sido una cadena lindísima que si ustedes la analizan, viene desde que ustedes estaban en la secundaria y aquí se ha ido profundizando aún más. ¿Por qué? Porque todo, digamos, yo les había dicho a ustedes al inicio del curso, no sé si ustedes lo recordarán, que las matemáticas, así en su totalidad, prácticamente tienen dos pilares que las fundamentan. Dos pilares así, que son prácticamente el sustento de toda la teoría que existe. Prácticamente, dos conceptos principales. A ver, ¿cuáles podrían ser? A ver, a ver si ustedes recuerdan esas palabras que yo les mencioné a ustedes al inicio del curso. No creo que haya un estado que seguro dijeron, ay, este profe son de los que hablan pajas, también nomás. No, no, no creería yo eso. Ustedes tuvieron que haberse grabado esas palabras que yo les dije. Son dos conceptos
pero que son, digamos, prácticamente lo que, como les dije, son los pilares, son los que fundamentan prácticamente todas las teorías o todos los conceptos, tanto el de derivadas como el de integrales y todo lo que sigue ahí para adelante, están fundamentados sobre esos dos. Baten, aquí digamos, no hay puntos en juego, entonces Polinomios. polinomios, no son los polinomios. ¿Funciones? Funciones es uno, ya Bruno sí pegó, funciones, la teoría de las funciones, prácticamente eso es todo, pero complementado ahora funciones con un concepto más es lo que da paso a todo lo que sigue de ahora en adelante, bueno, desde derivadas en adelante. Ya les di una pista. Porque si estamos hablando de derivadas en adelante, piensen en qué estuvo antes de las derivadas y después de las Límites. funciones. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Límites. Límites, exactamente. Los límites. Eso es prácticamente la base de todo lo que existe en matemáticas. O sea, todas las definiciones, conceptos y todo lo que haya de ahora en adelante salen a partir de una función y de límites. Eso es todo. ¿Qué son las derivadas? Un límite. ¿Qué son las integrales? Un límite. ¿Y qué es lo que sigue de ahí en adelante? Que bueno, que ya nosotros no vamos a llegar ahí, pero hay muchas cosas de aquí en adelante que ya se sustentan, o ya sea de las derivadas, o ya sea de las integrales, o ya sea de otros conceptos nuevos, pero que todo nace de una función y de un límite. Eso es como toda el fundamento de las matemáticas y de los, bueno, las matemáticas y por lo tanto de las aplicaciones que se le pueda dar a esto, ¿verdad? Que vean que aquí apenas hemos dado así como pinceladas, porque hay muchísimas aplicaciones que se les puede dar a todo esto que hemos estado viendo. Las derivadas, ¿en qué se pueden usar? Bueno, es increíble todo lo que se puede usar y lo mismo ahora que va a pasar con las integrales. Pero todo ha sido como una cadena, ¿verdad? Uno empieza con el concepto de función, ok, ya tenemos el concepto de función, que caigamos a la parte del límite, combinemos ya ahora límites con funciones, y ya después de ahí, entonces ya caemos a las derivadas y vamos a las integrales, y ahí podemos seguir más adelante. Ok, ¿y por qué les estaba diciendo que no podemos desligar ahora, como decir, no, ya se acabó derivadas, listo, ahora vienen integrales y esto es algo nuevo? No, es que es realmente lo mismo, es lo mismo. Vamos a ver ahí más adelante, así como haciendo un previo de hacia dónde vamos. No sé si ustedes recuerdan que cuando cuando uno estaba en secundaria se tocó un tema o se veía un tema, no sé si se verá ahorita, yo creo que siempre se ve así, que era el de función inversa. Y por ejemplo, algunos casos particulares, uno muy específico que nosotros tuvimos que haber visto en secundaria es el de la función exponencial y la logarítmica. Uno dice que la función, dice, porque así es, que la función exponencial es la inversa de la logarítmica y que la función logarítmica es la inversa de la exponencial, ¿verdad? Esos son conceptos matemáticos. Ese es un ejemplo de funciones que son inversas una de la otra. Y en el caso de las integrales y las derivadas, por eso es que no se pueden desligar. ¿Por qué? Porque la integral es una función, es una nueva función, que es la inversa de la derivada. Y recuerden que la derivada es una función. Es una función, la derivada es una función que se deriva de la función. Es un juego de palabras ya, ¿verdad? Pero pues recuerden que la palabra derivada era precisamente eso, porque es una nueva función que se deriva de una función. Entonces por eso se llamaba derivada. Entonces, ahora, la derivada y la integral son funciones inversas. Y entonces por eso es que no se pueden desligar y ahorita lo vamos a ver por qué. Ahora, antes de comenzar ahí un poco con toda esa teoría que vamos a ir desarrollando y demás, quiero enseñarles aquí ahorita qué es lo que motivó de alguna forma al estudio o a empezar a sacar conclusiones, conceptos, teoremas, resultados sobre las integrales. O sea, ¿por qué empezaron a existir las integrales?
digamos, hace muchos años atrás, o sea, ese poco de locos matemáticos, ¿por qué? ¿Por qué fue que ellos empezaron a sacar teorías y que al final terminaron siendo tan importantes hasta a la actualidad sobre las integrales? Entonces ahí es donde ahorita les quiero hacer como una pequeña ilustración, porque obviamente eso tiene un trasfondo muy grande y bastante interesante, pero digamos que habría que sacar mucho rato, pero quiero hacerlo con una pequeña ilustración para que ustedes lo vean. Lo mismo que con las derivadas. ¿Por qué fue que empezaron a salir las derivadas? ¿Qué fue lo que motivó a ese estudio, verdad? Que fue prácticamente, digamos, va muy relacionado a esto que ustedes hicieron hoy en la evaluación. Era precisamente eso, encontrarle puntos máximos y mínimos a las funciones, porque dependiendo de lo que me dijera a mí la función, era importante esa información. Y entonces ahí empezaron las derivadas a salir, ¿verdad? Y después de ahí, entonces caímos a las integrales. Vamos a ver, ¿qué fue una de las cosas que empezó a motivar el estudio de las integrales? Fue el conocer, el estudiar áreas, prácticamente áreas. Y un ejemplo así muy sencillo, ¿verdad? Lo que se hace es algo sumamente sencillo, visiblemente, pero obviamente que ya en la teoría o sea, requirió de muchos conceptos matemáticos, mucho conocimiento matemático. Pero por ejemplo, para iniciar con un caso muy práctico, el área de un círculo. Resulta que en un inicio, pues calcular el área de un triángulo y un cuadrado, ya eso se podía hacer. Pero cuando empezaron a existir, o bueno, a existir no, a interesarse por calcular áreas de superficies que no eran planas, o sea, rectas, sus lados, como un triángulo, un cuadrado, un, un rectángulo, etcétera, etcétera, ya la cosa se cambió un poco, ya no era tan fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que empezó a hacer parte de estos matemáticos de la historia? Entonces empezaron a aproximar esa curva, en este caso vean el círculo, ¿verdad? Aproximar ese círculo, el área de ese círculo, empezar a aproximarlo. Entonces dijeron, bueno, y metamos ese círculo dentro de un triángulo. Y el área del triángulo me podría a mí dar una aproximación, ¿ven? El término de aproximación, una aproximación de lo que es el área del círculo. Pero vieron que con el triángulo quedaban un poco largo, no estaba tan cercana a la cosa, pero entonces se dieron cuenta que si lo hacían con un cuadrado, la aproximación se empezaba a hacer más cercana. Vean algo interesante aquí para que lo vayan observando. Estamos con un cuadrado. Esta información que tenemos aquí, vean que es una aproximación incluso, este resultado, este análisis, va dando una aproximación de pi. ¿Lo ven? Digamos, vean que está, de acuerdo a la cantidad de lados que yo vaya metiendo, digamos, pasamos de un triángulo, vean que en el triángulo dice que está pi en medio de 1,3, que sería el área del triángulo más pequeñito. Bueno, el resultado de la aproximación de pi con respecto al triángulo más pequeñito, y el 5,2 es la del triángulo más grande. Están muy lejanas de pi. Eso nos hace creer que estamos muy lejanos del área del círculo. Recuerden que el área del círculo necesita de pi, ¿verdad? Pi por r al cuadrado. Ahora, si lo hacemos con un cuadrado, ya nos empezamos a acercar a pi. Y claro, ya si usted lo ve ahí visiblemente, ese círculo, o por lo menos lo que sobra, tanto del cuadrado azul, del rojo, es menos de lo que sobraba con el triángulo. Y así lo fueron haciendo sucesivamente y vieron que el área se iba aproximando cada vez más. Y cada vez más y cada vez más, dependiendo de la cantidad de lados. De aquí ya vamos por 10 lados y ya casi visiblemente parecería que es el área del círculo. Sin embargo, vean la aproximación de pi con respecto a los resultados que estamos obteniendo aquí. ¿Qué va a pasar? Que conforme vaya aumentando, porque yo puedo aquí ir aumentando los lados y los lados, obviamente puedo hacerlos hasta que tiendan a ¿qué? Adivinen. A pi. No, la cantidad de lados del polígono. Para que esta área sea tan cercana o casi igual a la del círculo, vamos a hacer que la cantidad de lados tiendan a ¿qué?
Infinito, profe. A infinito, exactamente. Por eso es que aparecen los límites también, ¿lo ven? Por eso es que los límites son aquí parte fundamental de esto, ¿verdad? Porque si entonces hacemos que esta cantidad de lados sea tan grande, tan grande, tan grande como yo quiera, o sea, que tiendan a infinito, obviamente aquí no lo voy a poder hacer porque esto es un programa que tengo que limitarlo, no puedo hacerlo a que tienda a infinito, pero matemáticamente sí lo puedo hacer. Pero vean que incluso ya llegando a un máximo para el programa de 60 lados, queda prácticamente el círculo. Y la aproximación, ¿lo ven? Es prácticamente la que usamos siempre, 3,14. 3,14. ¿Verdad? Y con 60 lados. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago que esa cantidad de lados tienda a infinito, vamos a obtener exactamente, o por lo menos la aproximación tan exacta como yo quiera del área del círculo. A grandes rasgos, eso fueron lo que se fue haciendo para darle nacimiento o comenzar con la teoría de las integrales. Veámoslo ahora en otra curva. Esta era la del círculo, pero aquí lo tengo para otra curva. Ya no con un círculo, porque digamos, el círculo es como la figura que nosotros conocemos de toda la vida, ¿verdad? Evidentemente. Pero ya ustedes les acaba de decir que hay dos conceptos fundamentales que son funciones. Entonces, se empezó a ver que dependiendo la figura que tengamos, puede ser que esa figura se genere por la intersección de dos curvas. Ven, aquí pareciera que son como dos cuadráticas, dos funciones, ¿verdad? Perfectamente podrían ser cúbicas o etcétera, ¿verdad? Diferentes curvas. Entonces, la idea era que se quería sacar el área que está limitada por A y por B y las curvas. O sea, este espacio que queda aquí, como en donde están esos rectángulos. Entonces, ¿qué fue lo que se fue haciendo? Lo mismo. Entonces, ok, son curvas. Yo sé sacar áreas de cuadrados, de rectángulos, de triángulos, pero ¿cómo hago para sacar el área exacta de esa curva? ¿Verdad? Entonces, lo que se fue haciendo fue precisamente eso. Ok, como sé sacar áreas de rectángulos, es lo que más se me acomoda ahí. Entonces, calculémoslo el área con 3 rectángulos para sacar esa área que necesito, esa área entre curvas. Ok, pero quedan muchos espacios vacíos. ¿Lo ven? Quedan muchos espacios vacíos. Esta aproximación es muy mala. Entonces, ok, no, metamos un rectángulo más. Entonces la aproximación se empieza a hacer más buena, más cercana. Y así sucesivamente, entre más rectángulos meta yo, la aproximación a la curva, al área de esa curva, ¿ven? O sea, el área que se me está transformando ahí es bien, bien cercana a la que yo quiero, al área que se forma entre las curvas. Lo mismo que les dije antes con el número de lados del círculo, perdón, del polígono ahí que estaba metido el círculo, que tendía a infinito. Igual, si yo hago aquí que la cantidad de rectángulos tienda a infinito, me va a llegar a dar exactamente el área de la curva que yo quiero. Este fue el análisis o la teoría que dio origen a las integrales. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de encontrar el área entre curvas, el área entre curvas, ya no figuras planas o rectas o, bueno, polígonos como tal, sino figuras curvas bueno, en este caso, como que tenemos dos parábolas y se forman esa figura que tiene unas curvitas. Entonces, eso fue lo que hicieron. Entonces, metieron la noción de límite, metieron rectangulitos y que esos rectangulitos tiendan a infinito. Entonces, como tienden a infinito, llegan a darme el área de la curva que yo necesito. Ese fue el origen de las integrales. Conocer el área entre curvas. ¿Y lo hicieron cómo? Metiendo rectangulitos y esos rectangulitos que tendieran a infinito y a partir de ahí llegar al área como tal. Obviamente si yo hiciera aquí nada más el programa me permite llegar hasta 30, pero si yo pudiera hacerlo más y más y más, llegamos prácticamente a tener el área perfectamente delimitada y por lo tanto
¿qué va a ser el área entre curvas? La suma de todos esos rectangulitos que tienden a infinito. Ok, eso como les decía, era como una forma de ilustración para que ustedes, pues por lo menos tengan el conocimiento, o que si les llegan a preguntar a ustedes qué es una integral, tengan por lo menos una respuesta. Una integral surge, o lo que me va a dar a mí es un área entre curvas. Obviamente que esto después se puede llegar a aplicar en muchas ramas de las matemáticas, bueno, de muchas ciencias, pues. Obviamente va a tener su aplicación también en la economía, en la física, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó con las derivadas, ¿verdad? Fueron resultados que llegaron a ser tan relevantes, tan importantes, que además empezaron a tener aplicaciones en otras ciencias. Pero el origen de ella fue esto, el área entre curvas. Ese fue el origen. ¿Qué les pareció? Interesante, cuanto Interesante. menos. Ok, bueno, eso es lo que yo quería ¿Cómo escuchar. llegaron? ¿Cómo Bueno, llegaron a ese punto? ¿cómo llegaron a ese punto? Ay, si uno podría haber llegado a o poder entender este, a estos hombres matemáticos. Estaban Definiti- loquísimos. definitivamente, bueno, sí, yo también opino lo mismo que Bruno. Esa gente tenía que estar bien loca, ¿verdad? Bien loca. Pero además de eso, qué cabeza, ¿verdad? Que, o sea, qué increíble cómo ellos podían empezar a determinar y llegar a tener resultados y demás, y llegar a obtener todas estas teorías. Y que, como les decía antes, que son aplicables a la fecha. No es que esto ha dejado de servir y que ya ahora hay unas nuevas teorías. No, esto que se generó y se inventó muchos años atrás son actuales, o sea, siguen siendo vigentes. No han cambiado, y de hecho que hasta la fecha son así como se los estoy presentando aquí ahorita a grandes rasgos. ¿Cómo hicieron? Ya ahí. Es parte de lo que uno a veces no se puede explicar sinceramente. Uno no sabe nada realmente a la par de lo que ellos fueron realmente, porque, y a base, todo fue así, a base de, digamos, como podríamos decirlo, como de experimentación, así como pasó aquí. Empezaron a ver que con rectangulitos aproximaban y aproximaban, pero entonces, ok, no, ok, ya no, si hagamos lo que tiendan a infinito, entonces ya tenían también la noción de límite, etcétera, etcétera. O sea, es, es, es otro nivel, definitivamente. Hoy lo que hace prácticamente no es que no salgan resultados matemáticos nuevos ahí. De hecho, que hay personas que muy poco ya, eso sí, ¿verdad? Que sacan un nuevo resultado, y de hecho que eso genera mucho dinero. O sea, inventarse una fórmula, por ejemplo, para decirlo en palabras sencillas, eso que llegue a ser comprobada matemáticamente, demostrada y todo, eso es un reconocimiento económico a nivel de ciencia sin palabras, ¿verdad? Son millones de millones lo que usted puede recibir a partir de eso. Estos hombres prácticamente dieron todo el fundamento teórico de las matemáticas de hoy en día, y lo hicieron nada más seguramente por diversión o por curiosidad, o por simplemente ahí nada más ver qué pasaba. Y que eso es lo que hoy por hoy, digamos, muchas de las ciencias lo que hacen es aplicar esos conocimientos, aplicarlos, porque el conocimiento ya está, es una fórmula, ya sabemos que es una integral, ya sabemos cómo se resuelve, pero digamos, ya eso está, no es nada inventado, aquí no se está inventando nada, ya es prácticamente nada más ponerlo en práctica y listo. Bueno, no sé si tienen algo más que decir, qué opinar, algún comentario extra. Profe, si llevo más de 9, si llevo 9 en todas las evaluaciones, me eximo en el examen. No se exime nadie en este curso. Lamento informar eso, pero no se eximen, no está dentro
dentro de lo contemplado. ¿Por qué no? Porque es que lo que se evalúa en el último examen no tiene nada que ver, bueno, sí tiene algo que ver, pero digamos, está completamente desligado a los que se ha venido haciendo. Pero si ya lleva más de 9 en todas las evaluaciones, de un 9 más, no está de más, ¿verdad? No estaría mal. No sé si hay algo más que quieran aportar o opinar. Profe, ¿se puede quedar un momentito después de la clase? Sí, claro, claro, claro. Ujú. Bueno, vamos a ver. Después de aquí, yo creo que no vamos a ser tan exigentes. Realmente, este, yo les reconozco a ustedes de verdad la forma en que han venido trabajando, aunque me hubiese gustado que escuchar más participaciones de muchos de ustedes, a algunos ni los he escuchado en ningún momento. Algunos han opinado una que otra vez, y algunos han opinado casi todas las lecciones, ¿verdad? Pero yo sé que por lo menos en asistencia han sido bastante constantes, en las evaluaciones también, y eso yo se lo reconozco, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, podría comenzar aquí a ver lo que tenía preparado para hoy, vean que ustedes saben que trabajo con PowerPoint, ¿verdad? Y entonces ya de una vez desarrollo la presentación. Supuestamente yo pensé que después de la evaluación iba a ver todo esto que tengo aquí, todo esto. Bueno, nada más vimos la revisión de la tarea, esa presentación que les quería hacer ahí de las integrales para introducir el tema como tal. Creo que sería correr, realmente, sería correr y hacer las cosas ahí como a la carrera, y ustedes saben que no me gusta, me gusta detenerme y realmente detallar las cosas como es y que ustedes puedan preguntar. Entonces yo creo que vamos a dejarlo por aquí hasta hoy, ¿verdad? Además de que han tenido 2 evaluaciones seguidas también, entonces dejémoslo hasta aquí por hoy y por esta semana, y la próxima semana estaríamos entrando, eso sí, de lleno, de una vez, completitos, con todo, allá el tema de integrales como tal. ¿Les parece? Sí, profe. Ok. Entonces, desearles un bonito fin de semana. Yo sé que hoy es miércoles, pero ya no los vería más hasta la próxima semana, y que pasen una bonita noche. Buenas noches, profe. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, profe. Bueno, Profe, Dígame. de mera casualidad, bueno, esa era la pregunta de mera, ¿cómo se llama? Ya solo por el morbo, entre comillas, por así decirlo, pero mm, ¿qué es después de las integrales? ¿Qué es lo que llega? Porque ya sé que el curso termina ya, Ujú. pero después de las integrales, ¿qué seguiría en un cálculo normal? Ya, digamos, realmente es como ya seguir en lo mismo, porque digamos, ya caemos a la parte de integrales dobles, integrales triples, y entonces ya no sería el área entre curvas, sino que sería el área, ya sería para caer a la parte de volumen.